una clase de moral y de ética a Ana Rosa Quintana. Ética profesional. Ya te la di con lo del tema del libro. Los libros hay que escribirlos, y más si eres periodista. Pero te voy a dar otra clase de ética. Si tienes información de un evento privado, aunque tengas grabaciones, no se emiten. ¿Por qué? Porque es un evento privado y porque la gente está en dispendio, alegría, y más si les has invitado tú. Te recuerdo la fiesta que hiciste en esas navidades que me supuso un despido cuando en un alarde de machismo encarnizado, como sueles hacer. Bueno, ayer se casó tu primogénito por segunda vez. Ese primogénito que también se estaba enrollando con otra persona estando casado en esa fiesta a la que me grabaste a mí. Pero parece que tus móviles fallaban cuando era para grabar a tu primogénito o a tu socia. No pasa nada. Tú te imaginas plantarte ante la cámara, mirar a la persona con más poder de la televisión matinal y soltarle, sin temblar la voz: «Te has equivocado, mocosa, y voy a demostrarlo sacando a tu hijo». Esa sola pregunta ya remueve estómagos, porque todos sabemos que, en este negocio, los hijos son terreno sagrado y quien pisa esa línea arriesga no solo el trabajo, sino la reputación y tal vez la paz de su propia familia. Pues bien, esa línea la cruzó Alba Carrillo hace apenas unos días, y lo hizo con la frialdad de quien no teme perderlo todo porque, en realidad, ya siente que se lo han quitado. No gritó, no subió el tono ni buscó efectos especiales. Simplemente, en su red social favorita, esa donde cada frase se viraliza en segundos, dijo que guardaba vídeos comprometedores grabados en la boda del hijo de Ana Rosa Quintana, que los tenía bajo llave y que, si hacía falta, los mostraría para poner en su sitio a la reina de las mañanas. Añadió algo que heló la sangre a más de un redactor: si tú grabas y emites, te conviertes en Villarejo, ¿quieres que te llame Villareja? El silencio posterior no fue paz, fue el preludio de una guerra. Desde el instante en que esas palabras se publicaron, las redacciones se llenaron de susurros. Primero, la incredulidad: no puede ser que se atreva a tanto. Segundo, la alerta: si esto es verdad, se avecina tormenta de dimensiones bíblicas. Tercero, la búsqueda frenética de reacciones de Ana Rosa. Pero Ana Rosa calló. Ese silencio no fue debilidad, fue movimiento de ajedrez. Cuando alguien tan curtida decide no contestar, es porque está contando hasta 3, midiendo cada paso y, sobre todo, dejando que la otra parte se cueza en su propia salsa. Quien la conoce asegura que, en los pasillos de su productora, se respiraba un orden tenso, como cuando huele a tormenta antes de que caiga el primer trueno. Teléfonos que suenan en despachos, correos que se reenvían con la etiqueta de urgente, comités improvisados para valorar daños y diseñar la respuesta. La vendetta, recuerdan sus allegados, no se sirve en caliente, se sirve fría, con cubiertos de plata y exposición pública mínima. Porque Ana Rosa aprendió hace mucho que la peor herida es la que no se ve venir. Pero volvamos a Alba. ¿Qué la empujó a ese salto sin red? Para entenderlo hay que retroceder unos años, cuando la modelo se vio señalada en un programa hermano de la cadena por un vídeo suyo besándose con un exguardia civil en una fiesta privada. Aquel clip, emitido sin su autorización, la puso en el disparadero del escarnio mediático. Perdió contratos y, sobre todo, perdió la sensación de ser dueña de su propia narrativa. Desde entonces, cada vez que se enciende una cámara, siente el miedo de que otro clip, otra imagen robada, pueda sacarla de circulación. Y esa herida sangra todavía. Por eso, cuando identifica en Ana Rosa la mano que, según ella, mueve los hilos de la fábrica de secretos, decide devolver el golpe justo donde más duele: la familia. Según su discurso, no busca revancha barata, sino justicia. Quiere demostrar que la reina del plató también tiene tejado de cristal. Y esa promesa de revelar pecados ajenos, grabados quizá con un móvil furtivo durante la boda, ha disparado todas las alarmas en la corte mediática. Los primeros en notar la onda expansiva han sido los compañeros de Alba, esos tertulianos que, cuando ella entraba en un plato, la recibían con palmaditas y sonrisas. De repente, nadie coge sus llamadas. Los grupos de mensajería donde antes se comentaban salseos arden ahora con otra pregunta: ¿has visto lo que ha hecho Alba? Mejor no la cites, no publiques, no retuitees. El veto silencioso empieza a oler a realidad. Los directores de revistas que ayer curtían portadas con su rostro ahora recelan, no quieren enemistarse con la presentadora que les abre puertas, les brinda adelantos exclusivos y les coloca invitados de lujo. La experiencia demuestra que, cuando un rostro poderoso mueve el teléfono, las cabeceras cambian titulares, las exclusivas se reposicionan, y de pronto, el personaje díscolo se vuelve poco interesante. Alba lo sabe, el destierro del prime time no llega con un decreto, llega con el eco de un silencio que crece hasta ahogarte. Sin embargo, ella no retrocede. Desde su cuenta personal insiste en que posee material contundente. Asegura que la boda de Álvaro Quintana fue el escenario de una traición matrimonial y que hay testigos.
No muestra los vídeos, se escuda en un supuesto código ético. Yo no reviento la intimidad de nadie, pero que no me provoquen. Esa ambigüedad mantiene a la audiencia pendiente, genera un ron-run que no se apaga porque el morbo es un monstruo insaciable. Cada hora sin respuesta de Ana Rosa aumenta la fantasía colectiva. ¿Será verdad? ¿Existen esas imágenes? ¿Por qué la presentadora no demanda inmediatamente? La productora guarda silencio y el rumor se multiplica. Mientras tanto, surgen filtraciones de que ya se ha reunido un equipo legal. Se baraja la posibilidad de exigir rectificación pública, se desliza la idea de una demanda por difamación, y se sopesa la peor de las represalias en televisión: borrar a Alba de la lista de potenciales colaboradoras en los principales magazines. Aquí entra en juego el poder de las llamadas. Se dice, desde hace años, que Ana Rosa solo necesita marcar 5 números para bloquear la salida profesional de quien atraviese su paciencia. Productores que le deben favores, directivos que recuerdan antiguos compromisos, agencias de publicidad que no desean molestar a la presentadora estrella. El engranaje funciona sin necesidad de órdenes escritas. Basta la percepción de que apoyar a Alba es arriesgado para que el teléfono deje de sonar. Y eso ya está ocurriendo. Una firma de cosmética que iba a contratarla para una campaña primavera-verano paraliza la sesión de fotos. Una tertulia regional donde estaba anunciada su presencia cambia a última hora de invitado. No hay explicaciones públicas, solo cancelaciones. Alba, por su parte, contraataca con un discurso de David contra Goliat. Habla de censura, de miedo al poder, de televisión podrida. Se graba en el sofá de su salón, sin maquillajes de plató, con luz de ventana y voz firme. El vídeo dura 5 minutos, y en él repite la promesa de destapar la hipocresía. Su audiencia aplaude, pero la maquinaria que se mueve al otro lado es mucho más grande. Al mismo tiempo, desde la órbita de Ana Rosa se filtra que existen documentos que desmontarían la versión de Alba. Fotografías de la boda que prueban que Álvaro Quintana no se movió de la mesa familiar, testigos que firmarían declaraciones juradas, incluso un vídeo de circuito cerrado donde se ve al hijo besando solo a su esposa. Todo eso, aseguran, está listo para salir si la modelo cruza la última línea. La pregunta clave, entonces, recae en el espectador. ¿Querrá ver ese duelo en los tribunales, con vídeos y peritos de imagen analizando cada fotograma? ¿O se hará cómplice de la venganza silenciosa, viendo cómo Alba se apaga por falta de espacio mediático? El público tiene poder, los clics deciden qué historias sobreviven. Y aquí el gancho moral es brutal. ¿Defiendes la libertad de quien amenaza con exponer la intimidad de otro? ¿O respaldarás el derecho de una madre a proteger a su hijo del escarnio? Mientras las redes hierven, Ana Rosa sigue sin pronunciar una sola sílaba. Viste su silencio como un abrigo de terciopelo, elegante, pesado y cargado de intención. Cada mañana abre su programa con la lista de noticias habituales, salta de la actualidad política a la crónica social, y cuando llega la parte rosa, se mantiene a la distancia justa. Sus colaboradores leen entre líneas, no se menciona a Alba, no se reproduce su vídeo, no se debate el tema. Esa omisión retumba más que cualquier editorial. Es el sonido de la guillotina preparándose, lento pero firme. ¿Y tú? ¿Crees que Alba se ha pasado de frenada y merece el ostracismo? ¿O piensas que era hora de que alguien le recordara a Ana Rosa que el poder no es absoluto? ¿De verdad existe ese material secreto o es puro farol para volver a la palestra? ¿Apoyas el derecho a la intimidad aun cuando la persona afectada vive de exponer la vida de los demás? La conversación está servida y promete incendiar sobremesas enteras. ¿Por qué el escándalo de Alba Carrillo y Ana Rosa Quintana nos atrapa como si fuera un duelo de honor en la plaza del pueblo? Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien se ha atrevido a manchar el retrato de familia perfecta que la presentadora ha construido paso a paso, programa a programa, durante más de 2 décadas. Y lo más incendiario es que la mancha no se queda en rumores de camerino. Alba se jacta de guardar vídeos irrebatibles, grabados en la mismísima boda de Álvaro, ese hijo que Ana Rosa ha protegido con un celo casi sagrado. En los corrillos se comenta que en esas imágenes se ve a un joven recién casado tonteando con una invitada, o tal vez algo peor. Sea cierto o no, el simple hecho de insinuarlo rompe el pacto tácito que rige la televisión, ataca al famoso, pero deja en paz a su prole. Para entender la magnitud de la afrenta hay que recordar que Ana Rosa ha construido su imperio sobre una doble cara muy eficaz. Por un lado, la periodista incisiva que entrevista a presidentes y denuncia injusticias. Por otro, la madre de familia que comparte recetas de arroz y habla de su boda de plata. Esa faceta doméstica es su refugio y su coraza. Quien mancha esa parte se arriesga a despertar a la leona. Alba, en cambio, nunca jugó a la madre ejemplar. Su marca personal es el vértigo, romances de portada, rupturas retransmitidas en directo y diatribas a pecho descubierto contra cualquiera que la contradiga. Ambos perfiles chocan como 2 trenes, uno blindado por el establishment, el otro alimentado por la adrenalina de la pelea constante. La amenaza se pronunció un martes por la noche, cuando las redacciones ya olían a miércoles. Alba subió una historia de menos de 1 minuto, pero con la artillería suficiente para dinamitar un mes entero de parrilla. Si yo emitiera lo que tengo, se tambalearían muchos despachos.
Palabras acompañadas de un guiño a cámara y el emoji de una bomba a punto de estallar. A la mañana siguiente, los editores de vídeos de varios programas buscaron frenéticamente esas supuestas imágenes sin encontrar nada. El resultado fue aún peor. Al no poder enseñar la prueba, se limitaban a repetir la amenaza, amplificándola como altavoces del caos. En los pasillos de Telecinco, donde Ana Rosa reinó durante generaciones, aún resuena un precedente que sirve de cuento de terror: la caída de un conocido tertuliano que se atrevió a filtrar los entresijos de la productora de la presentadora. Aquel día, un redactor veterano le susurró a un becario: el que juega con fuego, acaba firmando en la cola del paro. El pronóstico se cumplió. El tertuliano desapareció del plató en cuestión de 2 semanas y su teléfono dejó de sonar. Hoy nadie recuerda su nombre. Esa historia circula ahora por los grupos de mensajería con un mensaje adosado: ¿será Alba la siguiente? La propia modelo parece consciente de ello, pero juega la carta del «ya no tengo nada que perder». Tras su salida abrupta de la cadena pública, una salida que muchos relacionan con aquel vídeo de un beso ajeno mostrado hasta la saciedad, Alba se quedó sin silla fija en la gran televisión generalista. La consecuencia directa fue un descenso brusco de ingresos. Dicen que, en este negocio, pasar de facturar 5 cifras mensuales a esperar campañas de redes que no llegan es como sentir que te quitan el oxígeno. Ahí, acorralada, comprendió que la única manera de volver a ser codiciada era encender la hoguera. Y, como sabe que el morbo no entiende de misericordia, apuntó al objetivo máximo. Mientras tanto, el equipo de Ana Rosa activó un plan de contención silencioso. El guión siempre es el mismo. Primero, recopilar datos internos sobre la persona que ha osado desafiarla. Segundo, filtrar con cuentagotas datos que siembran la duda sobre la credibilidad de la atacante. Tercero, dejar que los aliados mediáticos reproduzcan esas dudas como si fueran descubrimientos propios. En solo 48 horas, ciertos portales deslizaron que Alba tenía problemas para demostrar la autenticidad de sus vídeos. Otros replicaron que la modelo ya intentó chantajear a productores en el pasado, sin éxito. Nada está firmado, todos son condicionales, pero la sombra empieza a caer sobre ella como una neblina pegajosa. En paralelo, se produce la fuga de patrocinadores invisibles. Una marca de joyería que había cerrado con Alba un acuerdo para el otoño pide revisar condiciones. Una editorial que valoraba su nombre para un libro de memorias se baja del proyecto. Un canal autonómico anula una invitación que ya estaba cerrada. Estas cosas suceden lejos de las cámaras, sin comunicado oficial. Y cuando Alba intenta buscar explicaciones, le contestan con silencio o con frases huecas: hemos repensado la estrategia, no encaja en este momento. Sabe perfectamente lo que eso significa: la mano invisible ha girado la manivela. ¿Y las supuestas pruebas? Se rumorea que existen capturas de pantalla de mensajes cariñosos entre Álvaro y una invitada, un vídeo borroso donde se intuyen caricias en la zona de la barra libre y hasta una foto donde el recién casado aparece con el nudo de la corbata deshecho a altas horas de la madrugada. Sin embargo, nadie ha visto el material completo. Los abogados de Ana Rosa, expertos en derecho al honor, registran cada referencia pública con lupa. Bastaría un paso en falso, que Alba muestre un rostro reconocible o un dato íntimo, para que la demanda se active con toda su contundencia. Ella juega a la cuerda floja, insinúa sin revelar, amenaza sin exhibir. Sabe que solo la expectativa ya genera clics. Hay además un ingrediente político que nadie subestima. Ana Rosa ha construido relaciones sólidas con líderes de 2 partidos principales y un buen puñado de empresarios de medios. En las cenas de gala, su mesa siempre concentra consejeros delegados, directores de periódicos y responsables de publicidad institucional. Esa red tejida con paciencia es su seguro contra incendios. Cuando Alba ataca, no solo enfrenta a la presentadora, enfrenta un entramado de intereses que gira en torno a un programa matinal líder de audiencia. Y en televisión, la audiencia es dinero. Con todo, no faltan voces que susurran otra hipótesis: que Alba podría tener unas bajo la manga, una prueba tan potente que le garantice un giro a su favor, quizá mediante una exclusiva pagada por una plataforma de contenidos digitales hambrienta de escándalos. Se comenta que 2 productoras de documentales estilo True Crime han tanteado su entorno para firmar confidencias a cambio de un contrato jugoso. Si la modelo consigue empaquetar su historia como una trama de abuso de poder, censura y patriarcado mediático, podría convertir su caída en triunfo, al menos de puertas afuera. La pregunta es: ¿se atreverá a ir tan lejos, asumiendo la batalla legal que se avecinaría? Mientras todo esto sucede, las redes se dividen. Unos vitorean a Alba por valiente y sincera, otros la linchan por meterse con los hijos. Cada comentario alimenta la hoguera, cada indiscreción se transforma en captura viral. Pero la televisión, territorio donde Ana Rosa es reina, permanece en un mutismo calculado. Y ese silencio retumba. Los temas que no se tocan en pantalla a veces se vuelven más ruidosos a pie de calle, erosionando la credibilidad de quien intenta taparlos. De ahí la paradoja. El poder que protege a Ana Rosa podría terminar perjudicándola si la audiencia interpreta que hay algo demasiado sucio para sacarlo a la luz.
Alba, por su parte, juega la carta de la mártir rebelde. Publica fotos sin maquillar, frases motivacionales y recortes de la prensa extranjera que recogen su denuncia. Quiere demostrar que, si en España la callan, fuera la escuchan. Pero esa narrativa se tambalea si no muestra la prueba reina. El público es caprichoso, hoy la defiende, mañana la destroza, según sople el viento del algoritmo. Y ese viento, lo sabemos, suele soplar a favor de quien domina los altavoces principales. En las últimas horas, un rumor nuevo circula con fuerza. Ana Rosa tendría en su poder testimonios que prueban que Alba intentó vender esas imágenes a una revista del corazón hace meses y que esa revista las rechazó por falta de nitidez. Si ese dato sale a la luz, minaría la credibilidad de la modelo de forma casi irreversible. ¿Se trata de una filtración interesada o de la verdad? ¿Hasta dónde alcanza de verdad la telaraña de poder que rodea a Ana Rosa Quintana? Es la pregunta que muchos se hacen en la redacción mientras hojean agendas ajenas y repasan contratos publicitarios con manos sudorosas. Porque, para entender qué está ocurriendo con Alba Carrillo, hay que descorrer el velo que cubre los engranajes invisibles de la televisión española, llamadas nocturnas, almuerzos discretos, compromisos cruzados y, sobre todo, favores que se pagan con silencio. En este negocio, la reputación se cuece a fuego lento, pero las venganzas se sirven heladas y con un aderezo de miedo que paraliza. Y si alguien representa ese equilibrio entre seducción y amenaza es precisamente Ana Rosa, la mujer que sonríe al amanecer mientras su equipo hace la lista de quién sube y quién baja. El público la conoce por su tono sosegado y sus entrevistas punzantes, pero puertas adentro todos repiten la misma frase: cuando ella cierra un trato, nadie se atreve a reabrirlo. Ese poder nace, en parte, de su trayectoria. 2 décadas liderando la franja matinal consolidan no solo audiencia sino también una red de directivos agradecidos. Cada vez que un político, un actor o un empresario visita su plató y ve cómo su mensaje se amplifica, se crea un pequeño hilo de deuda. Con los años, esos hilos forman un manto que cubre a la presentadora y a su productora, convirtiéndola en socia estratégica de cadenas y marcas. ¿Cuántos ejecutivos le deben un favor? Difícil saberlo. Pero lo que sí sabemos es que, cuando Ana Rosa llama, rara vez recibe un no como respuesta. Y ese sí puede ser tan simple como negar un sillón de tertuliano a la persona que la ha ofendido. Así es como el engranaje empieza a rodar. No hace falta gritar ni esgrimir un contrato, basta con levantar una ceja y recordar un pasado compartido. Para Alba, ese engranaje ha pasado de rumor a realidad tangible en cuestión de días. La primera evidencia fue la desaparición paulatina de llamadas de productores que ya contaban con su presencia. La segunda, aún más cruel, llegó en forma de correos que posponen sine die colaboraciones pactadas meses atrás. El argumento oficial es siempre ambiguo: reajuste de escaleta, proyecto reformulado, cambio de dirección. Pero cualquiera que haya estado en el negocio sabe leer entre líneas. Alguien poderoso ha deslizado la frase letal: mejor no contar con ella ahora mismo. Ese mejor se convierte en un agujero negro que absorbe propuestas, shootings y campañas de redes. El representante de Alba lo intuye y aprieta la mandíbula. La modelo lo confirma al ver cómo una sesión fotográfica para una firma de cosméticos se esfuma sin explicación. Los contratos que antes se firmaban casi a ciegas ahora se analizan con lupa por miedo a aparecer en la lista negra oficiosa de la reina matinal. La maquinaria de vetos no se limita a televisiones. Las agencias de prensa saben que enemistarse con Ana Rosa implica perder minutos valiosísimos para sus clientes. Una agencia que maneja la imagen de varios actores renunció hace poco a gestionar una entrevista con Alba. Su argumento interno fue demoledor: podemos sacrificar un reportaje de ella, pero no un bloque en el matinal que ven 300.000 espectadores fieles cada día. El cálculo es frío, casi quirúrgico. La influencia de Ana Rosa compensa y supera el beneficio esporádico de apoyar a la modelo rebelde. Así, la cancelación del reportaje se produce casi en silencio. Nadie rompe relaciones, nadie ofende. Simplemente, se deja de contestar un mensaje, se extravía un contrato y se cierra la puerta, todo envuelto en cordialidad. El poder blando se ejerce con guantes de seda, pero deja huellas en la piel de quien lo sufre. Otro aspecto clave es la banca publicitaria. Las marcas que invierten grandes sumas en espacios matinales temen la asociación negativa. ¿Para qué arriesgar su imagen junto a un rostro que amenaza con desvelar la intimidad de un hijo de la presentadora? El departamento de marketing hace números y concluye que, mientras dure la tormenta, cualquier campaña con Alba Carrillo puede volverse tóxica si Ana Rosa decide responder en su programa con el silencio más letal: ignorarla. Porque no hay peor castigo televisivo que dejar de existir. El rostro de Alba necesita exposición para monetizar su fama. Sin platós, sin publirreportajes y sin menciones, la popularidad se diluye en semanas. El público olvida deprisa, sobre todo si los grandes altavoces sincronizan la indiferencia. Claro que Ana Rosa no trabaja sola. Su productora controla franjas clave y nutre de contenido a tertulias de diferentes cadenas. Los redactores tienen órdenes no escritas sobre quién merece foco y quién no. Si Alba protagoniza un vídeo polémico, se revisa 2 veces antes de emitirlo.
Si aparece un trending topic con su nombre, se evalúa si conviene incluirlo en la escaleta. El control de daños pasa, a veces, por dejar que un incendio arda solo hasta consumir el oxígeno. Cuando el espectador busca más información y no la encuentra, termina por asumir que el asunto no era tan importante. Este método ya se aplicó con otros rostros que intentaron desafiar al sistema y fracasaron. Los más veteranos recuerdan a una reportera que, tras denunciar supuestas presiones internas, tardó menos de 6 meses en abandonar el Prime Time y al año siguiente presentaba actos benéficos en pueblos de la sierra. Su ejemplo flota ahora en los pasillos como un fantasma que advierte: no cruces la línea. Sin embargo, el silencio absoluto puede ser un arma de doble filo. Porque, cuanto más calla Ana Rosa, más especula la audiencia. Y la especulación alimenta la leyenda de Alba, la convierten en mártir, en víctima de la censura. Algunos influencers de corte combativo ya han empezado a replicar su discurso, no por solidaridad, sino por estrategia. Saben que la polémica genera visitas y que desafiar al poder establecido atrae a un público ávido de rebeldes. Así, mientras los grandes canales la vetan, pequeños canales digitales la invitan a soltar titulares que se viralizan. El nuevo escenario mediático es fragmentado. Impedir que una historia se propague resulta más difícil que nunca. Aún así, el Prime Time sigue siendo el gran trono, y sin esa silla tus ingresos caen en picado. Por eso la lucha de Alba es, sobre todo, una carrera contrarreloj para mantener relevancia mientras sus ingresos tradicionales se evaporan. Dentro de la productora de Ana Rosa se maneja otro plan paralelo, más sofisticado: la recopilación de testimonios que desacreditan a la modelo. Se busca a técnicos de cámara, camareros de aquella boda, incluso invitados que estén dispuestos a firmar un documento jurado afirmando que no hubo ninguna escena de infidelidad. Una vez reunidos, esos testimonios servirían no solo para desmontar la acusación, sino para demandar a Alba por vulneración del honor y difusión de datos falsos. La clave será presentarlo como defensa familiar, no como venganza. De ese modo, la presentadora no aparecerá como depredadora, sino como madre coraje que protege a su hijo de calumnias. Una estrategia impecable de comunicación que convertiría a Alba, de un plumazo, en mentirosa sin credibilidad. Si eso ocurre, ¿quién querrá contar con ella para un anuncio o un debate? La tensión sube un peldaño cada jornada y se refleja en pequeños gestos públicos. Queda la parte legal, un campo donde Ana Rosa se mueve con la misma destreza que en el plató. Sus abogados tienen experiencia en defender a figuras públicas frente a injurias y calumnias. Saben medir cuándo un juzgado puede ser fallo favorable y cuándo es mejor la corte paralela de la opinión pública. De momento, la estrategia parece ser recabar pruebas, mantenerse en silencio y dejar que Alba se desgaste. Si la modelo cruza la raya y publica un solo segundo de vídeo con un rostro identificable, la demanda saldrá de la impresora en cuestión de horas. No habrá negociación. Serán los tribunales quienes dicten la pena, y ese proceso puede alargarse meses, quizá años, condenando a Alba a invertir dinero y energía en su propia defensa. Mientras tanto, la audiencia se habrá cansado y buscará otro escándalo. Todo se reduce a una batalla de resistencia. ¿Cuánto tiempo puede sostener Alba la presión mediática sin plató donde explayarse, sin marcas que la patrocinen y con un posible procedimiento judicial en marcha? ¿Cuántos meses pueden pasar hasta que el público se olvide del asunto si ningún medio mayor lo alimenta? En el despacho de la presentadora calculan que, con 6 meses de frigorífico mediático, el nombre Carrillo dejará de ser rentable. Aún así, hay una variable que no controlan: la red social. Si Alba publica finalmente el supuesto vídeo, encenderá otra hoguera imposible de apagar. Entonces la guerra pasará del tablero de contactos al campo de los jueces, y ahí la reputación de ambas podría arder. Nadie garantiza que una bomba de ese calibre deje indemne a la presentadora. Ese riesgo quizá explique por qué la respuesta de Ana Rosa todavía no ha pasado de murmuro. El público, mientras tanto, asiste perplejo. ¿Estamos ante una valiente dispuesta a destapar hipocresías, o ante una oportunista que agita la vida privada ajena para seguir facturando? ¿Es legítimo usar la intimidad para saldar cuentas pendientes? Y al revés, ¿es justo que un gigante mediático silencie a quien levanta la voz, incluso si esa voz incurre en chismorreo destructivo? Las líneas éticas se difuminan cuando el morbo domina. De momento, lo único claro es que nadie sale indemne de una guerra así, ni la madre poderosa que defienda a su hijo, ni la modelo que levanta el dedo acusador. Los espectadores decidirán quién se lleva su último voto de confianza. La quietud antes de la tormenta dura lo que tarda en difundirse un audio filtrado, una fotografía borrosa o un mensaje reenviado de móvil en móvil, y ahora mismo los pasillos de los grandes canales huelen a electricidad. Todos aguardan el chispazo que decida esta contienda entre la presentadora más influyente del país y la colaboradora que se siente traicionada. Pero mientras la mayoría mira a Ana Rosa Quintana y a Alba Carrillo como si fuesen dos únicas combatientes, hay un ejército silencioso preparando posiciones, directores de contenidos que afinan la escaleta para no mencionar ni una coma del asunto, redactores que reciben órdenes contradictorias y, sobre todo, asesores jurídicos que repasan artículo por artículo la ley de protección del honor.
Porque aquí ya no se habla solo de vídeos de una boda, aquí se pone sobre la mesa la credibilidad de 2 carreras, y de rebote, la fiabilidad de un modelo televisivo que ha dominado durante más de 20 años la conversación de sobremesa. La pregunta que flota es sencilla y a la vez venenosa. ¿Quién caerá primero, la reina o la insurgente? En el bando de Ana Rosa, la estrategia se basa en 3 pilares. El primero, mantener el control de la agenda, ninguna mención directa en su programa, ningún editorial que desvíe la atención. La Guardia madruga cada mañana con un esquema claro: abrir con política nacional, pasar a sucesos que conmuevan a la audiencia, tocar la crónica social de modo ligero y cerrar con la receta de la abuela. Cualquier ruptura de ese guión sería concederle oxígeno a Alba. El segundo pilar es la alianza con productoras. Se ha aconsejado a los programas satélite que no inviten a la modelo hasta que se aclare judicialmente el asunto, fórmula diplomática que, en realidad, significa cierre total de puertas. El tercero, quizá el más letal, consiste en preparar pruebas que desmonten la acusación de infidelidad. Se han rastreado las cámaras del salón nupcial, las fotos oficiales y los vídeos del dron que sobrevoló el jardín aquella tarde de verano. Hasta ahora no aparece ninguna imagen comprometedora. Al contrario, la secuencia que más repiten los técnicos internos muestra al hijo de Ana Rosa bailando con su esposa mientras los invitados forman un círculo y aplauden. Si ese metraje sale a la luz pública, el relato de Alba se agrietará como un jarrón de barro reseco. En el frente de la modelo, la sensación es la contraria. Ella vive rodeada de pantallas encendidas, refresca redes cada minuto, contesta a seguidores fieles y publica frases cargadas de desafío. Asegura que no tiene miedo, que la verdad está de su lado y que el pueblo llano, ese que no soporta los abusos del poder, la defenderá. Pero incluso sus amigos empiezan a notar el temblor en su voz cuando no hay micrófonos. El representante de publicidad le recomienda prudencia. Si de verdad guardas los vídeos, enséñalos a un notario, declara la fecha, protege la copia y espera. Ella, sin embargo, quiere movimiento, minutos de plató, titulares de altura. Sabe que la notoriedad es su única moneda. En su piso del centro de Madrid suenan llamadas de portales digitales de segunda línea que le ofrecen entrevistas a cambio de visitas rápidas. La cifra que le plantean ronda los 6.000 euros brutos. Hace 2 años le habrían pagado el triple en un magazín dominical. El declive es evidente, y con él crece la urgencia. Porque cada mes sin contrato fijo erosiona la cuenta bancaria, y la posibilidad de emprender una batalla judicial, con procuradores, fianzas y costas, exige un colchón económico que pocos tertulianos conservan cuando la Cámara deja de quererles. En un intento por contrarrestar el cerco, Alba activa su artillería ligera. Contacta con antiguos compañeros de realities, con influencers con ganas de guerra, con ese colaborador siempre dispuesto a la polémica. Les propone un intercambio. Ellos difunden su versión, ella comparte historias cruzadas que implican a otros presentadores supuestamente intocables. La jugada logra un efecto temporal. Varios clips alcanzan decenas de miles de reproducciones y el hashtag Villareja se cuela en la conversación nocturna de Twitter. Pero el revuelo dura lo que dura un pastel caliente en la ventana. En 24 horas el algoritmo señala otro escándalo, una ruptura de futbolistas o la caída de un ministro, y la corriente se dispersa. Alba lo comprende y aprieta el acelerador. Publica una instantánea borrosa de la boda. No se ve a nadie con claridad, pero el vestido de novia asoma a la izquierda, un brazo masculino rodea su cintura, y el punto de mira insinúa cercanía peligrosa. El resultado divide a la audiencia. Unos claman por pruebas concluyentes, otros tachan la imagen de montaje burdo. En los informativos nadie la menciona. En la radio matinal, un comentarista la describe como insinuación barata. La llamada de la productora de Ana Rosa funcionó. Tema off limits. A medida que pasan los días, la batalla económica se recrudece. 2 compañías telefónicas retiran ofertas de patrocinio vinculadas a la imagen de la modelo. Un evento benéfico de moda la desinvita con la excusa de cupo cerrado. Ana Rosa, mientras tanto, sube un vídeo a sus redes brindando con su equipo por la llegada de la primavera. No menciona a Alba, ni falta que le hace. La escenografía del éxito actúa como vacuna contra cualquier rumor. La presentadora da su receta de arroz caldoso y salpica la mesa con risas sinceras. El público fiel siente el mensaje: aquí no pasa nada, seguimos siendo la familia amable que desayuna contigo. Es puro marketing emocional, pero funciona. En cambio, Alba tuitea que ha tenido que cancelar una colaboración por justicia divina. Extraño giro retórico que confunde hasta a sus seguidores más acérrimos. Empieza a notarse el desgaste. Al filo de la 3ª semana estalla un giro de guión. Un programa vespertino, no producido por el círculo de Ana Rosa, anuncia que ha conseguido las declaraciones de un invitado a la boda que romperán el silencio. La noticia agita las redes. Durante horas se especula si la entrevista confirmará o desmentirá a Alba. Pero 4 horas antes de la emisión, el testigo se cae de la escaleta. La versión oficial: problemas logísticos. La versión de pasillo: una llamada desde muy arriba recomendó prudencia.
Es el ejemplo perfecto de poder indirecto. No hace falta prohibir, basta sugerir. El testigo, un empresario del sector hotelero, reaparece en Instagram subiendo fotos de un resort de lujo en México. A buen entendedor, pocas palabras. La tensión sube cuando se filtra que los abogados de Ana Rosa ultiman un burofax exigiendo a Alba que entregue la totalidad de los supuestos vídeos en 72 horas, o de lo contrario, afrontará una demanda por calumnias. Los plazos apremian. Alba contraataca anunciando que convocará a la prensa para mostrar, al menos, capturas de pantalla que prueban conversaciones entre la novia y amigos donde se alude a crisis posboda. ¿Son reales? ¿Están manipuladas? Nadie lo sabe. Los periodistas olfatean noticia, pero los directivos temen represalias y mandan reporteros con indicaciones estrictas. Grabar sin interferir, no adelantar titulares acusatorios, esperar la cascada de demandas. Porque el ámbito legal ya se asoma como espada pendiendo del techo. Se habla de indemnizaciones que podrían alcanzar los 150.000 euros en caso de difusión de imágenes privadas sin consentimiento. Una cifra que pondría a prueba las finanzas de la modelo, y de paso, serviría de ejemplo para la próxima boca deslenguada. En este escenario de amenazas cruzadas, la audiencia vibra con un deporte antiguo, derribar ídolos. Algunos espectadores, cansados de la hegemonía de la presentadora, se alinean con la modelo solo porque disfrutan viendo tambalear al poderoso. Otros la tildan de oportunista, incapaz de demostrar su verdad sin destrozar familias. Nadie queda indiferente y eso, paradójicamente, beneficia a las dos. Ana Rosa refuerza su imagen de mujer perseguida, Alba alimenta su papel de heroína rebelde. Pero el tablero no es simétrico. La presentadora tiene su puesto asegurado, contrato blindado y patrocinadores fieles. La colaboradora no. En este punto, los asesores de la modelo le insisten en un plan B, dar marcha atrás, pedir disculpas, reconducir el asunto hacia la idea de desahogo emocional. Ella titubea. Reconoce que la presión económica aprieta, confiesa a una amiga que llegar a fin de mes se ha vuelto una ruleta. Pero su orgullo arde. De pequeña, dice, aprendió que un paso atrás equivale a rendición y que, en la selva mediática, si te achicas te devoran. Así que decide apretar. Publica un vídeo de 3 minutos donde mira a cámara y repite, no me voy a callar, la verdad está de mi parte, el público merece saber. El clip alcanza 500.000 de reproducciones en un día. Al mismo tiempo, su abogado recibe la notificación formal de Ana Rosa, 72 horas para presentar pruebas o rectificar. El reloj corre. El cuarto domingo de esta saga, la prensa del corazón coloca en portada un montaje fotográfico. Ana Rosa con semblante serio, Alba agarrada a su móvil como si fuese dinamita y el titular guerra total. No hay información nueva, solo especulación, pero el kiosco hace su labor. La historia salta del entorno digital al bar de la esquina. El camarero opina que la madre defiende al hijo, el cliente habitual asegura que esas modelos son capaces de todo, la parroquia se divide, la polémica se perpetúa. Así llegamos al borde de la semana más crucial. En 48 horas sabremos si Alba cumple la amenaza y muestra, aunque sea borroso, un fotograma que confirme sus insinuaciones, o si se repliega, quizá aconsejada por un juez que ve la ruina económica en el horizonte. Del otro lado, Ana Rosa afila su escaleta. Circula el rumor de que abrirá el programa del lunes con un relato emotivo sobre la importancia de la familia y la necesidad de ética en la televisión. Bastará una frase, un gesto, para que la opinión pública mude de piel. Un movimiento, una sola jugada, y la partida podría inclinarse para siempre. Imagina la escena, madrugada de un lunes, luces aún encendidas en la planta noble de la productora de Ana Rosa, teléfonos ardiendo, abogados repasando cada coma de un dossier que ya pesa como un ladrillo. En la otra punta de la ciudad, Alba Carrillo revisa compulsivamente el reloj del salón, siente como el silencio de las pantallas se vuelve un zumbido insoportable y repite en voz baja que no retrocederá ni un milímetro. Entre ambas hay algo más que orgullo, hay contratos que pueden fulminarse, hay facturas que ya no perdonan, hay un público que exige espectáculo y sangre a partes iguales. Y, sobre todo, hay una verdad que ninguno se atreve a enseñar sin filtros, porque saben que revelar todas las cartas sería abrir heridas imposibles de coser. En las últimas horas, Ana Rosa ha jugado su baza maestra. Ha filtrado a varios directores de redacción la existencia de un vídeo íntegro de la boda de su hijo, grabado con señal oficial, que demuestra que en ningún momento abandonó la pista de baile sin su esposa del brazo. Ese vídeo, dicen quienes lo han visto, no deja resquicio a la sospecha. Aparecen los novios brindando, abrazándose, bailando sevillanas, y de fondo se oye la risa del presentador del telediario que fue padrino. El material se guarda en una caja fuerte digital con 3 claves, y si hace falta, saldrá a plena luz. Pero la presentadora es lista, sabe que, mientras ella conserve las, Alba vivirá atenazada por la duda. Y el miedo, bien administrado, resulta más efectivo que 1000 portadas. Alba, consciente de ese contraataque inminente, se mantiene en el filo de la navaja. Ya no bastan palabras crípticas, su propio público le exige la prueba reina. Lleva 3 noches sin dormir, repasando cada fragmento del supuesto vídeo que guarda en un viejo disco duro.
El problema es que la definición es pésima, los rostros se confunden, las sombras deforman las siluetas. Sus allegados le insisten, si lanzas esto y no se ve claramente, te hundes tú sola. Ella lo sabe, pero también sabe que, si no lanza algo, quedará como la charlatana que desafió a la reina y fracasó. Así que juega su última carta, un directo improvisado en redes, en el que muestra apenas 4 segundos donde se ve a un hombre muy parecido al hijo de Ana Rosa abrazando a una mujer de espaldas. No se percibe beso, no se oye nada, solo movimientos borrosos y un fondo de mesas vestidas de blanco. Alba mira a cámara y jura que, fuera de plano, se oyen palabras cariñosas que no pertenecen a una esposa. La publicación explota en segundos. 500.000 de reproducciones mientras el reloj aún marca las 2 de la madrugada. Pero también estalla el escepticismo, cientos de mensajes la acusan de difundir sombras, no pruebas. Agárrate ahora, porque aquí llega la maniobra definitiva. A las 9 en punto de la mañana, en plena emisión en directo, Ana Rosa arranca con un editorial inusualmente personal. No menciona a Alba por su nombre, pero todos entendemos. Dice, estos días se han lanzado mentiras que afectan a lo que más quiero. Yo no voy a alimentar el circo, pero sí voy a recordar algo. La familia es intocable y quien cruce esa línea tendrá que dar explicaciones donde corresponde. No sube el tono, no gesticula. Solo apoya las manos sobre la mesa y clava los ojos en la cámara. El plató queda en silencio, incluso los tertulianos que disfrutan con la polémica tragan saliva. Ella remata con una promesa, las mentiras tienen recorrido corto, la verdad siempre llega. 3 frases. Suficientes para que los teléfonos de media industria vuelvan a vibrar con un mensaje unánime. La presentadora se ha puesto seria, muy seria. Esa misma tarde, el abogado de la familia Quintana registra en un juzgado de primera instancia una demanda por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad. Pide una indemnización de 180.000 euros y la retirada inmediata de cualquier contenido que aluda a la boda. Solicita, además, medidas cautelares que impidan a la modelo mencionar el asunto mientras dure el proceso. Si se concede, Alba perderá su única arma, la palabra. Y sin palabra, su relevancia mediática caerá en picado. La noticia corre como la pólvora y algunos medios que aún la defendían se desmarcan. Lamentamos haber dado eco sin contrastar. Doblete de daño, reputación herida y soledad creciente. Pero la colaboradora no piensa rendirse. Cuelga otro vídeo, esta vez llorando de rabia. Asegura que no tiene miedo, que presentará sus pruebas ante el juez y que, si la quieren callar, tendrán que taparle la boca con cemento. Suelta una frase que cala en su público. Aquí el problema no es que haya un vídeo, el problema es que la reina de la tele decide que se ve y que no. La platea digital ruge de nuevo. Quien odia el poder se alinea con ella, quien idolatra a Ana Rosa clama por castigo. El termómetro del morbo se dispara. El abogado de la presentadora sonríe, cada palabra desesperada suma puntos a su favor. Porque, en un juzgado, la pasión se ve como imprudencia y la prudencia como credibilidad. El día clave llega un viernes nublado. Comparecen ambas partes para la vista previa de medidas cautelares. La modelo entra con gafas de sol y un dossier de supuestas conversaciones. La presentadora envía representación legal y se queda en su plató. Fuera, la prensa agolpada busca la imagen del año. Dentro, el juez escucha argumentos. El letrado de Ana Rosa exhibe el vídeo oficial de la boda, 20 minutos sin cortes, varios ángulos, novios siempre juntos. El de Alba responde que sus imágenes son posteriores, grabadas en la zona ajardinada. El magistrado pide verlas. La calidad es tan mala que cuesta identificar a nadie. El juez frunce el ceño. Ordena un informe pericial antes de valorar si hay indicios. Entre líneas, se lee la decepción de muchos periodistas. Esperaban fuego artificial y obtienen pixelado y ruido. A la salida, el equipo de la presentadora marca el golpe final. Filtra un digital a fin que la familia no descarta ampliar la demanda para incluir daños y perjuicios si la modelo no rectifica en 24 horas. Esa filtración se convierte en titular antes de la cena. Alba Carrillo, contra las cuerdas. Al mismo tiempo, varios expertos en derecho mediático opinan en tertulias vespertinas que la colaboradora puede arruinarse si sigue adelante. El mensaje cala. Patrocinadores potenciales se esfuman. Un club de lectura que la contrató como madrina literaria cancela el acto, por motivos de agenda. Todo son grietas en el castillo de cartas de la modelo. Es medianoche cuando Alba, agotada, sube un último directo a su red. Admite que los vídeos no tienen la nitidez que ella creía, que sus pruebas se basan en testimonios y en la convicción de que la prensa silencia lo incómodo. Pide apoyo, afirma que no busca hundir a nadie, pero denuncia un sistema que calla por miedo. Su voz se quiebra. Una parte del público se conmueve, otra sentencia: si no puedes probarlo, cállate. Esa dualidad define el mundo del corazón, hoy héroe, mañana villano. La mañana siguiente, Ana Rosa abre su programa leyendo un comunicado de 30 segundos. La justicia ha ordenado proteger mi intimidad y la de mi familia. Confío en las leyes y agradezco el apoyo. Nada más.
Sonríe, pasa a la siguiente noticia. En ese gesto hay un triunfo silencioso. No lo celebra con alardes, simplemente prosigue con su agenda, consciente de que el tiempo diluirá el nombre de Alba si ella misma no lo pronuncia. ¿Fin de la historia? No del todo. Quedan por resolver demandas, peritajes, titulares esporádicos. Pero la batalla moral ya tiene lectura pública. La presentadora mantuvo la calma, la modelo enseñó una sombra. Y en televisión, la calma de quien sostiene focos pesa más que la rabia de quien grita sin pruebas claras. Aún así, la cicatriz queda. Muchos espectadores han visto tras el decorado y se preguntan hasta qué punto la reina mueve hilos para borrar rivales. Otros, felices, aseguran que la justicia ha puesto en su sitio a una oportunista. Dos visiones irreconciliables y un único tablero mediático donde cada pieza busca no caer. Ahora la pelota está en tu tejado. ¿Crees que Ana Rosa ganó por tener la razón o por su red de influencias? ¿Piensas que Alba es víctima de un sistema que castiga a quien levanta la voz o que se ha disparado en el pie por no mostrar pruebas sólidas? ¿Te parece justo que la televisión castigue con silencio en lugar de debatir a fondo las críticas? ¿Defiendes la libertad de exponer supuestas infidelidades o condenas el uso de vídeos privados para ajustes de cuentas? Deja tu opinión abajo, dale un buen me gusta si quieres que sigamos destapando los trapos más sucios del poder televisivo y, sobre todo, suscríbete y activa la campana. La próxima tormenta ya asoma en el horizonte y aquí, créeme, la contaremos sin paños calientes. Porque en este canal la verdad no es cuestión de quien grita más fuerte, sino de quien resiste cuando el fuego quema. Una clase de moral y de ética a Ana Rosa Quintana. Ética profesional. Ya te la di con lo del tema del libro. Los libros hay que escribirlos, y más si eres periodista. Pero te voy a dar otra clase de ética. Si tienes información de un evento privado, aunque tengas grabaciones, no se emiten. ¿Por qué? Porque es un evento privado y porque la gente está en dispendio, alegría, y más si les has invitado tú. Te recuerdo la fiesta que hiciste en esas navidades que me supuso un despido cuando un alarde de machismo encarnizado, como sueles hacer. Bueno, ayer se casó tu primogénito por segunda vez. Ese primogénito que también se estaba enrollando con otra persona estando casado en esa fiesta a la que me grabaste a mí. Pero parece que tus móviles fallaban cuando era para grabar a tu primogénito o a tu socia. No pasa nada. Lo que no se cuenta no existe. Por eso el silencio mediático es tan grave como la rebaja penal. Privar al público de la información equivale a enterrar la memoria del delito. Si un vecino no sabe que con 3 meses de cárcel se extorsionó a un empresario, creerá que extorsionar no es grave. Y si un espectador no sabe que la malversación acabó en un año simbólico, pensará que la malversación es un desliz sin importancia. Al llegar a este punto surge la pregunta inevitable: ¿quién escuchó a las víctimas? En Granada, vecinos de La Vega vieron cómo sus campos se llenaban de ladrillo ilegal, cómo subía el precio del suelo y cómo el ayuntamiento adornaba folletos turísticos con una urbanización que nunca debió existir. Nadie los invitó al plató matinal. Nadie les pidió opinión. La corrupción tiene un rostro humano, pero ese rostro rara vez aparece en pantalla, porque no vende tanto como el cruce de reproches entre políticos. Antes de cerrar este pasaje, planteo una reflexión directa. Si mañana detuviesen a tu pareja por malversar millones y extorsionar con informes robados, ¿crees que presentarías las noticias con la misma autoridad moral? ¿Te atreverías a señalar a otros con el dedo mientras tu apellido ocupa sumarios judiciales? La coherencia, dicen, es hacer en privado lo que predicas en público. Aquí, la distancia entre predicar y hacer es de muchos kilómetros. Y una última cuestión para tu conciencia ciudadana. Si esta rebaja se ha conseguido con un simple cheque, ¿qué mensaje reciben los corruptos potenciales? La lección es clara: delinque a lo grande, negocia a la baja y evita la cárcel. El sistema te ofrece descuento por volumen, siempre que puedas pagarlo. Esa puerta giratoria solo se cierra cuando la opinión pública empuja desde fuera. Empieza empujando tú, con tu comentario y con tu elección de audiencia. Porque si tú no lo cuentas, ellos seguirán repartiéndose los minutos a su antojo. ¿Recuerdas la última vez que un presentador televisivo pidió dimisiones en directo porque un concejal se había llevado 3 ordenadores del ayuntamiento? Aquella mañana la tertulia alzó la voz, habló de vergüenza nacional y lanzó la coletilla favorita del plató: el ciudadano honrado está harto. Pues bien, ese mismo plató ahora guarda un silencio tan espeso que podría cortarse con cuchillo cuando el condenado es el marido de la reina de las mañanas. Y la gente, que ya no se traga cualquier guión, ha pasado de la sensación de engaño al enfado organizado. Todo empieza con un dato: 20 años de instrucción judicial silenciosos, 100.000 euros de multa negociada y un año de cárcel que no se cumplirá.
A esa ecuación se suma el ingrediente que lo enciende todo: 3 meses de condena por espionaje con el policía más temido del país, el comisario jubilado que guarda en sus cintas secretos de ministros y periodistas. Nadie lo cuenta en la cadena principal, nadie lo discute en el prime time, nadie lo escribe en el digital bien colocado en los kioscos de la publicidad. Y de repente los espectadores mayores de 60 años descubren que para saber la verdad necesitan buscar la edición local de Granada, un periódico humilde que vive sin el paraguas de grandes anunciantes. El desconcierto se transforma en rabia. Si han sido capaces de ocultar esto, ¿qué más callarán? La reacción popular se cocina en 3 fases. Primero, incredulidad. No puede ser que la esposa del periodista más influyente tenga a su esposo condenado. Después, indignación. Si mi sobrino se pasó 4 meses entre barrotes por robar una bicicleta, ¿por qué este señor no dormirá ni una noche en prisión habiendo manejado suelo público como si fuera terreno propio? Finalmente, acción. Dejar de ver el programa, exponer la doble vara de medir y presionar a las empresas que financian el silencio. Ese triángulo: apagar la tele, compartir la noticia oculta y escribir a los patrocinadores. Suena simple, pero ya ha costado a la productora varios contratos publicitarios que se iban a firmar para la campaña de otoño. ¿Cómo se generó esa presión? A fuego lento, en redes sociales donde cada usuario tiene familia y cada familia tiene un televisor. Un grupo de jubilados andaluces, acostumbrados a la tertulia del café, hizo circular un mensaje de voz por su aplicación de mensajería: hijas, no pongáis esa cadena hasta que explique lo del pelotazo de Granada. El audio viaja de móvil en móvil, salta a Barcelona, Madrid, Vigo y Palma. A los 2 días ya lo han escuchado miles de personas que tal vez nunca abrieron Twitter, pero sí conocen el precio de la injusticia. Son los mismos que votan, que compran detergente y que notan la subida de los recibos. Sin quererlo, se convierten en auditores de ética mediática. Las marcas sienten el temblor. Un fabricante de colchones contacta con la central de medios: retirad mi spot de esa franja, la reputación vale más que 5 puntos de audiencia. A los ejecutivos del programa les tiemblan las manos. Saben que sostener un magazín cuesta muchísimo dinero y que cada fuga publicitaria es un ladrillo menos en la base de la pirámide. Llaman a la presentadora, le sugieren un comunicado. Ella duda. Admitir públicamente el problema supone legitimar el debate. Decide esperar. Mal movimiento. El silencio alarga el run run y agranda la sospecha. En paralelo, periodistas de redacciones rivales, hartos de cuidar las espaldas a un monstruo que se quedó con la mayor parte de la tarta publicitaria durante años, filtran datos, minutas del bufete que negoció la rebaja penal, correos internos donde se ordena no tocar el asunto, y hasta un Excel con la lista de anunciantes sensibles. Estas filtraciones nutren hilos, vídeos y programas de radio modesta que, de repente, doblan su audiencia. El efecto dominó es imparable. Cada silencio en la cadena grande genera 100 palabras en los medios pequeños, y esas 100 palabras se multiplican al infinito porque la gente huele la incoherencia como huele el pan quemado. Las tertulias de radio provinciales se rinden a la evidencia y entrevistan a juristas que traducen la sentencia para el oído popular. Un ex magistrado explica con voz pausada qué significa suspensión de la condena y por qué jamás se concede a quien no paga primero la multa. Una abogada de oficio cuenta que ha visto entrar en prisión a un fontanero por un delito fiscal 10 veces menor. Un profesor de ética periodística subraya la contradicción entre denuncia televisiva y silencio doméstico. Cada intervención prende una chispa en quien escucha. En los hogares, la conversación se llena de preguntas incómodas. ¿Cómo explicarás a tus nietos que el telediario habla de honradez mientras calla la corrupción que toca su nómina? ¿Por qué aceptas que las noticias las decidan los propios protagonistas? Si apagas el televisor, ¿de verdad pierdes algo o ganas libertad? La indignación se alimenta de la comparación diaria con otras historias que sí se cubren con pelos y señales. El fraude de un alcalde de quinta categoría abre informativos. La estafa de un falso médico encabeza tertulias. La multa a un empresario desconocido por evadir impuestos llena minutos y minutos. Entonces, ¿qué criterio editorial decide que la condena del esposo de la presentadora reina no es noticia? En medio de este ambiente crispado llega la gota que colma el vaso. Un usuario sube a internet un audio extraído de la declaración judicial del comisario jubilado, donde reconoce haber colaborado en la obtención de datos fiscales para chantajear. El clip dura menos de 1 minuto, pero encierra una frase lapidaria: todo se hizo por encargo del señor Muñoz, que necesitaba silenciar a un denunciante. Esa voz grave, reproducida miles de veces, dinamita la excusa del error administrativo que la defensa intentó esgrimir. Ya no hay duda, hubo voluntad de delinquir. La ballena mediática no puede seguir fingiendo que es un pez pequeño. Sin embargo, pese al ruido, la presentadora arranca un nuevo programa con la misma sonrisa profesional. Habla de la inflación, la delincuencia juvenil y el precio de la luz. La gente anota el gesto impasible y entiende que no habrá confesión. Y es entonces cuando la indignación toma forma práctica: subir el mando a distancia y cambiar de canal.
Ese gesto simple, multiplicado por miles, provoca el primer descenso significativo de audiencia en más de 10 años. El grupo audiovisual convoca reunión de emergencia y baraja alianzas para blindar la franja, pero las cifras hablan. El público maduro está harto de que lo traten como a un ingenuo. La conclusión parcial es evidente: la censura mediática ya no es posible en la era de la red compartida. Cada silencio oficial genera un eco ciudadano que rebota y crece. Y cuanto más se intenta tapar un hecho, más alto retumba. La gente mayor, que antes dependía de un par de telediarios, ahora maneja redes de mensajería, lee prensa digital local y comparte enlaces como si fueran catapultas de honestidad. La televisión descubrió demasiado tarde que su hegemonía informativa se esfumó, y que la credibilidad se destruye en el mismo instante en que se censura una noticia relevante. Empieza con una imagen que rompe cualquier relato edulcorado: un despacho alfombrado enmoquetado del Consejo General del Poder Judicial, luz tenue, cuadros con retratos de antiguos magistrados y un teléfono que suena solo para llamadas muy selectas. Desde ese mismo lugar se decide quién asciende, quién firma sentencias decisivas y, sobre todo, quién se encarga de casos que afectan a nombres poderosos. No hace falta ninguna conspiración, basta con que los vocales elijan al magistrado adecuado para que la balanza se incline. Lo han hecho gobiernos de todo color político, y lo siguen haciendo porque la ciudadanía apenas repara en esos nombramientos. Los periódicos anuncian el reparto como si fuera una anécdota burocrática, pero en realidad es el primer eslabón de una cadena que convierte delitos graves en condenas ridículas. En el proceso del caso urbanístico que salpica al marido de la presentadora, el juzgado que dictó la sentencia simboliza a la perfección ese engranaje invisible. Durante 2 décadas el expediente viajó de una mesa a otra, se extraviaron folios, se pospusieron vistas y los testigos envejecieron hasta olvidar detalles. Cuando por fin se sentó a los acusados en el banquillo, el viento soplaba a favor del desgaste: testigos con memoria borrosa, peritos jubilados y un cansancio institucional que suplicaba una salida rápida. En ese contexto, la defensa vio clara la oportunidad de pactar. Propuso devolver una parte mínima del dinero y aceptó una culpa que, sobre el papel, parecía demoledora pero que en la práctica se traduciría en solo 1 año de condena. La acusación pública, extenuada, firmó. La magistrada de la sección se limitó a estampar la conformidad. Todos satisfechos, menos la ciudadanía que nunca se enteró. ¿Quién filtró a los medios grandes la consigna de no dar relevancia? Los directores de informativos no necesitan órdenes escritas. Conocen perfectamente las líneas rojas. Proteger a quien produce audiencia es proteger el negocio. Publicar un editorial contra el esposo de la presentadora estrella sería dispararse en el pie, porque la misma empresa que dirige la cadena también vende espacios publicitarios a marcas que no desean vincularse con la palabra corrupción. Así se cierra el círculo. Solo falta la complicidad de ciertos anunciantes, que prefieren no remover aguas turbias. Cuando se firma un contrato millonario para patrocinar la sección de recetas saludables o la tertulia sobre la cesta de la compra, se incluye la promesa tácita de que el programa evitará escándalos que manchen la imagen. De este modo, la malversación y el cohecho pasan a segundo plano, sustituidos por debates inflamables sobre ocupaciones o impuestos, asuntos que generan polémica sin comprometer cuentas corrientes de presentadores ni de patrocinadores. Pero el dinero también se mueve en sentido inverso. Parte del beneficio que genera la franja matinal regresa a la política en forma de influencia. Cuando un partido necesita desviar la atención de un problema, pacta entrevistas amistosas con formatos que ya se han demostrado fieles. El precio no siempre es dinero, a veces consiste en salvar a un colaborador de un expediente de multas publicitarias, a veces en asegurar publicidad institucional de una consejería. Así el poder político paga el favor mediático con dinero público, y la rueda sigue girando. Mientras tanto, los jueces que quieren ascender evitan meterse en líos con esas empresas de comunicación porque intuyen que un titular incómodo arruinaría su carrera. Resultado: el esquema beneficia a todos los actores que ya mandaban y aplasta a quien se atreva a romper el silencio. Un ejemplo evidente de esa telaraña aparece al analizar la querella por revelación de secretos que supuso la segunda condena del marido de la presentadora. El protagonista contrató al comisario jubilado más conocido del país para espiar a un empresario. Para convencer a la policía en retiro se necesitaron contactos en despachos ministeriales y en redacciones influyentes. A cambio, la operación garantizaba titulares filtrados y cortinas de humo. Es un secreto a voces que parte de esos informes terminaron en periódicos que después se han presentado como adalides de la transparencia. Cuando se juzgó la pieza, muchos nombres que aparecen en los audios nunca se sentaron como imputados. No se presentaron porque su poder mediático y político los blindó, y porque la Fiscalía prefirió centrarse en una culpabilidad parcial para cerrar el caso. El resultado práctico: 3 meses de cárcel que, combinados con el año anterior, no obligan a pisar un solo día el módulo de ingresos. Aquí entra otro engranaje perverso: la agencia tributaria. El fraude ligado al caso urbanístico se calculó en varios millones. Sin embargo, la regularización llegó a través de una sanción administrativa reducida. La razón es sencilla: se aceptó el pago voluntario y se aplicaron rebajas por colaboración.
Al final, lo que para un ciudadano medio sería una deuda impagable se liquidó con un pellizco de los beneficios acumulados durante los años de especulación. Hacienda ingresó algo y selló la deuda. El culpable se apuntó el tanto de "he regularizado mi situación". La presentadora pudo proclamar que en su familia todos cumplen con el fisco. A ojos de cualquiera que entienda las cifras, aquello fue una burla. Pero para el espectador desinformado quedó como un gesto de responsabilidad fiscal. Suma a ese tejido la influencia empresarial. Grandes constructoras, firmas de alimentación y asociaciones bancarias contratan espacios de patrocinio en la cadena donde reina la presentadora. Lo hacen porque el programa reúne cada mañana a cientos de miles de personas. Esa concentración de público se traduce en poder de chantaje blando. Si un medio decide sacar a la luz la condena, puede perder contratos de esos anunciantes, que no quieren que su marca aparezca al lado de la palabra prisión. Por eso el silencio es rentable. Vale más no mencionar la noticia que arriesgar un patrocinio de 300.000 euros. La pregunta que se hace cualquiera es, ¿no hay organismo público que vigile esta complicidad? Sí lo hay, un denominado Consejo Audiovisual. Pero sus resoluciones rara vez imponen sanciones que duelan. Una multa de 15.000 euros es calderilla para una productora que factura decenas de millones. Y, de nuevo, el nombramiento de los miembros del Consejo depende del poder político, que a su vez necesita a la presentadora para atacar al adversario. Todo queda en casa. Mientras la telaraña actúa, el ciudadano siente la injusticia pero no logra desentrañar la maraña. Cree que el problema es solo judicial, sin percatarse de la alianza entre magistrados ambiciosos, fiscales pragmáticos, políticos necesitados de foco y empresarios que tocan la información igual que tocan presupuestos. La solución no pasa por una ley mágica sino por la presión social que se exprese con hechos. Cambiar de canal, exigir explicaciones a los anunciantes, preguntar en sede parlamentaria por qué se oculta determinada condena. La prueba de que esta presión funciona está en los correos internos de la productora que se han filtrado. En uno de ellos un directivo admite que la fuga de audiencia durante una semana costó 2 contratos de publicidad. En otro, un responsable de contenidos lamenta que el hashtag que pide transparencia haya llegado a la franja de espectadores mayores de 60 años, el público más fiel. Son señales de que el discurso oficial se resquebraja cuando la gente decide no tragarse el silencio. Conviene recordar que la transparencia no perjudica al periodismo, lo refuerza. Si la presentadora dedicara 2 minutos a explicar la condena de su marido, reconociera la gravedad y prometiera no volver a callar, ganaría credibilidad. Pero los asesores de imagen temen el efecto dominó. Admitir un asunto destaparía otros. Por ejemplo, las inversiones inmobiliarias que el matrimonio posee en barrios de alto nivel y que se benefician de contratos del ayuntamiento. O las sociedades patrimoniales que han tributado a tipos reducidos mientras el programa señalaba a otros por supuesta evasión. Esa caja de Pandora asusta tanto que prefieren arriesgarse a la sangría lenta de reputación. ¿Sabes cuál es el precio real de cada minuto que el programa matinal dedica a indignarse por la corrupción ajena mientras oculta la propia? El precio se mide en confianza social quebrada, en dinero público evaporado y en la sensación de que la ley es un traje a medida para quien puede pagar la tela más cara. Hoy quiero invitarte a recorrer, paso a paso, la factura oculta que dejamos sobre la mesa cada vez que aceptamos sin rechistar ese doble rasero. Porque detrás de cada condena rebajada, de cada titular silenciado y de cada patrocinador sonriendo hay partidas concretas de dinero que salieron de tu bolsillo, del mío y del de todos los contribuyentes que madrugan para pagar impuestos sin posibilidad de pactar descuentos. Empecemos por el ladrillo. El caso urbanístico que condena al marido de la presentadora no es un episodio aislado ni una simple anécdota de mala gestión municipal. A lo largo de 2 décadas, las recalificaciones aprobadas de manera injusta inflaron artificialmente el valor de terrenos que pertenecían al suelo común. Eso se traduce en plusvalías privadas que superan holgadamente los 2 millones de euros, una cifra equiparable al presupuesto anual de un centro de salud de tamaño medio o a la construcción de un colegio público en un barrio necesitado. Esos millones salieron de la bolsa colectiva cada vez que el ayuntamiento renunció a cobrar tasas reales, cada vez que los servicios de urbanismo cerraron los ojos y cada vez que los compradores asumieron precios inflados basados en licencias que nunca debieron concederse. Cuando la Fiscalía aceptó la conformidad y rebajó la petición de 8 años a un año simbólico, firmó también la renuncia implícita a recuperar el 100% del dinero perdido. El condenado entregó 100.000 euros, que no alcanzan ni al 5% de la cantidad defraudada.